Muy buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy, porque estamos de verdad muy agradecidos por su presencia y a nombre de la comunidad climática mexicana. Pues bueno, les damos la bienvenida en específico a este seminario que se titula Financiamiento para la Acción Climática. Mi nombre es Gabriela Alarcón, soy coordinadora del proyecto de la comunidad climática en la Iniciativa Climática de México y esta mañana tengo el gusto de moderar esta sesión. En esta sesión contaremos con la colaboración de WRI y la Iniciativa Climática de México, instituciones parte de la Comunidad Climática de México, así como con la participación del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC, a quienes les agradecemos su disposición a colaborar con nosotras para este seminario. Siguiente, por favor. Les recordamos que este es el seminario número 17 de una serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional, organizados por esta comunidad climática mexicana, mismos que se llevan a cabo todos los miércoles de cada 2 semanas en esta misma hora. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que están disponibles en nuestra página web, comunidadclimáticamexicana.mx. En el chat nos apoyó el equipo para poner el enlace a la página web. Siguiente, por favor. La comunidad es una iniciativa, para quienes no nos conocen, ¿no? Y es su primera vez que se conectan con nosotros, bueno, les queremos platicar que es una iniciativa conjunta de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, de la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, o WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta iniciativa, de esta comunidad, es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales en línea con la trayectoria del 1.5 grados de calentamiento global, a través de la consolidación de una comunidad que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Además de estas 3 instituciones que ya les mencioné, esta comunidad crece todos los días y se fortalece gracias a las personas que siguen las actividades desarrolladas, como el seminario de hoy, también por las y los funcionarios que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas. Y que nos unimos porque todos perseguimos este mismo fin común, que es fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. Siguiente, por favor. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular se está orientado a fortalecer el eje de planeación y financiamiento. Ese es el tema en particular que vamos a hablar hoy, financiamiento, que es un tema de gran interés para los gobiernos, por lo que estamos seguras de que será una conversación muy enriquecedora para todas y para todos. También les invitamos a suscribirse a nuestro boletín, con el cual van a poder recibir información sobre noticias y eventos relevantes para la agenda climática nacional y global. Pueden escanear el código QR que ahí ven en su pantalla, o en el chat van a encontrar también el enlace para registrarse. En el sitio web de la Comunidad Climática Mexicana podrán encontrar más información sobre nuestra oferta, convocatorias, el repositorio de videos y boletines anteriores. Bueno, pues ahora sí ya entramos en materia de este seminario y en esta sesión pues nos acompañan, bueno, o contamos con la participación muy afortunada de pues Diana Cárdenas, quien es coordinadora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, de Sandra Guzmán, que es fundadora y consejera técnica de, bueno, de GFLAC, y Saúl Pereira, coordinador senior de Acción Climática en WRI México. Y también nos acompaña Laura Nava,
coordinadora de operaciones y alianzas estratégicas de GFLAC. Así que bueno, antes de comenzar, ya, lo último de las explicaciones que les voy a dar, muy breves, va a ser la agenda, por supuesto, de este seminario. Comenzaremos en primer lugar con una actividad, ¿no? Que después de esta bienvenida, que va a ser una mini encuesta, en donde después de esta mini encuesta continuaremos ya con la presentación de Saúl. Después hablará Diana, quien nos platicará sobre la integración del cambio climático en las finanzas públicas de América Latina y el Caribe, y posteriormente Sandra Guzmán nos presentará el índice de finanzas sostenibles y bueno, y se llevará a cabo también el lanzamiento de una convocatoria que esperamos que les interese a todos ustedes. Va a ser una convocatoria dirigida principalmente a los estados y la va a realizar Laura Nava. Casi al final vamos a tener una segunda dinámica interactiva en donde pues tendremos otra mini encuesta para conocer sus opiniones respecto a los contenidos de este seminario. Y ya, finalmente tendremos una sesión muy importante, ¿no? Que es la sesión de preguntas y respuestas del público. Así que bueno, conforme avancen las presentaciones, van a poder ir escribiendo sus preguntas o sus comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla marcado como Q y A. Al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para que nuestras panelistas las puedan responder. Ahora sí, bueno, para comenzar, queremos proponerles participar en una dinámica para poder escuchar de ustedes qué es lo que entienden por financiamiento climático. Y para ello, les vamos a agradecer que se metan a menti.com con este código que aparece en sus pantallas, 83087445, y respondan a la primera pregunta. Ahí está en el chat ya el enlace y pueden ir, por favor, compartiéndonos sus respuestas. Vamos a dar unos segunditos más para que se vayan pues proyectando aquí las respuestas. Ok, financiamiento climático, ¿qué entiende por ello? Dinero, impacto, ok. Muchas gracias. Aquí van apareciendo más respuestas. Hay bastante diversidad. Movilización de recursos, apoyos económicos, finanzas verdes, bonos verdes, ayuda internacional. Claro, tiene que ver con pues, atender los temas del cambio climático, ¿no? Mitigación, adaptación, resiliencia, desarrollo, cooperación. Wow, y los más recurrentes siguen siendo recursos, bonos verdes, inversión. Ay, qué interesante. Colaboración, presupuesto, ese es otro tema también muy importante y que hoy platicaremos un poco más sobre esto, y finanzas verdes, por supuesto. Bueno, pues qué interesante, muchas gracias. Vemos muchas respuestas y pues yo creo que con esto sí, ya la tendencia es bastante ya estable, ¿no? Y recursos siempre como en el centro, bonos verdes, presupuesto. Entonces, podemos, si les parece bien, bueno, además de agradecerles su participación, podemos ya continuar con la presentación de mi colega y muy querido Saúl Pereira para que nos dé una introducción al tema con las perspectivas sobre financiamiento para la acción climática. Adelante, Saúl, el micrófono es tuyo y tenemos como unos 10 minutos, si no me equivoco. Muchas gracias. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos mis colegas panelistas. Un gusto saludarles y tenerles por acá en este seminario. Yo les voy a platicar brevemente sobre algunas perspectivas sobre financiamiento climático. Y para eso preparé unas láminas que me voy a permitir
compartir, en donde pues justamente quisiéramos platicar al respecto. Entonces, la siguiente, por favor. Todo el mundo, creo que aquí estamos convencidos y sabemos que hay una amenaza climática declarada por la ciencia y cada uno de nosotros hemos vivido de manera diferente algunos de estos impactos al cambio climático. Aquí me permití traer unas fotos en donde vemos, por ejemplo, las inundaciones en Alemania del año pasado, hace 2 años, los incendios que han estado sucediendo en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en California, por ejemplo, lo que pasó en Grecia, Italia, también hace unos años. Y sin irnos muy lejos, también tenemos algunos aspectos muy vinculados con estos efectos hidrometeorológicos, perdón, en México, por ejemplo, las sequías que se han vivido, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país. Y estos cambios, estos impactos no tienen precedente en cuanto a que hayan sucedido en algún otro momento, salvo que pensemos en hace más de, no sé, miles de millones de años, cuando ni siquiera estábamos como humanidad en la Tierra, ¿no? Entonces, hay una amenaza que estamos viviendo, la siguiente, por favor, y que, como lo mencionaba, tiene efectos importantes. Seguramente recuerdan que el año pasado salió este informe del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en donde ponía a la luz algunos de los efectos que se han tenido ya en la Tierra, vinculados justamente con cambio climático, vinculados con la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y algunos de esos, pues bueno, están sintetizados en estos 5 puntos. Es claro que nosotros como humanidad, como seres humanos, somos los responsables de este aumento de la temperatura. Estos impactos que tenemos actualmente están sucediendo más rápido de lo que se tenía previsto. Recuerden que hay por ahí algunas proyecciones de cómo íbamos a empezar a ver algunos de los cambios en la temperatura de la atmósfera, en el nivel del mar, etcétera. Y esos cambios que se veían muy alejados, ya no están tan alejados y lo estamos viviendo actualmente. Entonces, esto ha provocado fenómenos hidrometeorológicos extremos y mucho más intensos que como se tenían, y manteniendo, digamos, el status quo como lo tenemos actualmente en el mundo, en México, pues bueno, la tendencia es no cumplir con el compromiso que se tiene en el marco del Acuerdo de París, por ejemplo, de llegar a los 2 grados o hacer lo necesario para 1.5, y esto, pues bueno, por supuesto llevará a otro tipo de consecuencias mucho más, llamémosle, catastróficas. Y el imperativo para la acción climática por parte de todos los países tiene que ver con la reducción de emisiones de CO2, como parte, insisto, de lo más necesario e importante hacer en los siguientes años. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí únicamente quise traer a la mesa una gráfica en donde se ve claramente que desde, no sé, por ejemplo, 1850, la temperatura promedio del planeta ha ido aumentando, y esto, por supuesto, ha tenido una serie de efectos, como lo mencionaba en la lámina anterior, ante el cambio climático, vinculados con fenómenos hidrometeorológicos, sequías, etcétera. La siguiente, por favor. Sin embargo, también sabemos que hay una respuesta internacional ante esta problemática. Esta respuesta, digamos, inició en 1994 con la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y digamos que en el marco de esta convención suceden una serie de actividades. El principal instrumento que dirige estas acciones mundiales contra el cambio climático es esta convención, y para operarlo de manera, digamos, cotidiana, existen estas conferencias de las partes que probablemente muchos de ustedes han escuchado, y en estas conferencias lo que sucede es que, pues bueno, se revisan y se proponen, se acuerdan una serie de acciones y planes para hacer frente al cambio climático. No quise hacer la relatoría de las 26 conferencias que han sucedido hasta el momento, pero sí tomar algunas como hitos, digamos, importantes de la acción climática internacional, pensando, por ejemplo, que desde 1997, que se implementó el protocolo de Kioto, estaba ya presente una obligatoriedad para los países en ese momento en desarrollo para reducir emisiones.
Tenemos, por ejemplo, algunos aspectos vinculados con el Acuerdo de Cancún, los acuerdos de Cancún en 2010, que sucedieron por acá en México, vinculados con la importancia de tener metas y financiamiento específico para la acción climática. Tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en 2014, la COP, vinculado con la necesidad de establecer estos compromisos por parte de los países para contribuir justamente a la acción climática. En 2015, por supuesto, el Acuerdo de París, que es bastante conocido. Y en 2021, que debió ser en 2020, pero bueno, es la COP26 vinculada con la obligatoriedad de que los países presenten unas nuevas NDCs en el marco del Acuerdo de París, pero mucho más robustas a como estaban planeadas justamente en aquel año. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos claridad de que el Acuerdo de París fue un parteaguas en donde se refiere, en cuanto a lo que se refiere a la acción climática, ¿no? Y entonces aquí traté de listar varios de los elementos que incluye justamente este Acuerdo de París, pero en particular, la siguiente, quisiera que nos enfocáramos justamente a el punto, la siguiente, por favor, el punto 2, 4, 6, 7, que tiene que ver con recursos financieros, tecnológicos y para el fomento de las capacidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se requiere para poder avanzar justo en estos compromisos está muy vinculado con temas de financiamiento, acceso a recursos por parte de países en vías de desarrollo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Buenísimo. Entonces, para hacer todo esto y sin querer entrar mucho a detalle, porque ese es uno de los temas que se abordarán en las presentaciones posteriores, quise retomar el concepto de financiamiento climático, más allá de, insisto, entrar en detalles, es simplemente que pensemos en que estas acciones, estos recursos son aquellos que pueden orientar la acción para reducir emisiones, mantener y aumentar la resiliencia de ecosistemas, todo esto para hacer frente al cambio climático, y estos recursos financieros pueden tener diferentes orígenes, ¿no? Puede ser público, privado, puede ser una combinación entre ambas y por supuesto también puede ser nacional o internacional. La siguiente, por favor. Se movió un poquito aquí el formato de la presentación, pero lo que quería compartir con ustedes era justamente que por ahí desde 2009 se estableció la necesidad de que para el 2020 se estuvieran movilizando alrededor de 100,000 millones anuales, 100,000 millones de dólares anuales para ayudar justamente a los países en desarrollo a mitigar emisiones y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, se ha visto que se necesitan entre 1,600 billones y 3,800 billones de dólares, o sea, cantidades enormes, para poder garantizar que efectivamente vayamos en línea con lo que se establece en el Acuerdo de París en materia del 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, el problema no es la cantidad necesariamente que se requiere y que está puesta acá de manera un tanto simplificada, sino el problema es que se estima que actualmente gastamos o hemos invertido mucho menos de la mitad de estas cantidades en los sectores, y esto por supuesto es un problema porque entonces no nos va a permitir avanzar justo hacia el cumplimiento de los acuerdos. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, si hacemos alguna comparación en cuanto a los costos vinculados con desastres naturales, pues vemos que en los últimos años los desastres, por supuesto, se han triplicado, un poco en congruencia con lo que les platicaba al inicio. Entre 2019 y 2020, la pérdida por desastres naturales en el mundo aumentaron alrededor de un 9%, y eso implica un gasto total aproximadamente de 268,000 millones de dólares. Y desafortunadamente, en el marco, por ejemplo, de la COVID, que todo el mundo hemos vivido sus impactos, pues lo que ha sucedido es que con base en la necesidad de invertir más en tratar de solventar esta problemática sanitaria, pues muchos de los presupuestos vinculados con temas climáticos se han visto disminuidos. La siguiente, por favor. Justo por, digamos, la prioridad, pongámoslo de esa forma, de algunos países para reorientar sus presupuestos y dejar de un lado de repente el tema climático e irse hacia temas más vinculados con la salud.
Aquí, por ejemplo, en WRI hicimos un estudio en donde se analizaron 17 países, México entre ellos, por supuesto, en donde vimos cómo el financiamiento climático se fue disminuyendo en los últimos años, justamente vinculado con temas de pandemia, y vemos, por ejemplo, cómo Colombia, Guatemala, Indonesia y Perú tenían una tendencia, ¿no?, específica en cuanto al financiamiento climático, y en los últimos 2 o en el último año vemos que hay una disminución considerable justamente en los presupuestos vinculados con cambio climático, y la teoría lo que nos dice es que mucho de esa diferencia presupuestal se va hacia temas vinculados con salud, atención COVID y este otro tipo de prioridades que se tienen en los países. La siguiente, por favor. Sin embargo, en México pasa algo bien chistoso que tiene que ver con que el financiamiento, por ejemplo, entre 2019 y 2021 aumentó cuando pensamos, por ejemplo, el presupuesto local para atender el cambio climático. Sin embargo, lo curioso de estas gráficas, que además son extraídas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que este aumento se debió básicamente a que se empezó a invertir mucho más en la Comisión Federal de Electricidad en temas de gas. Teniendo un poco algunas, digamos, inconsistencias o algunas críticas, por qué no decirlo, en términos de si invertir en gas natural es inversión climática o es parte del presupuesto vinculado con el financiamiento climático, ¿no? Entonces, es curioso cómo en algunos países fue clara esta disminución y en otros países como México existe este aumento, aunque no necesariamente se pueda ver reflejado en acciones muy, muy concretas en cuanto a la atención al cambio climático. La siguiente, por favor. Y con esto casi termino. Lo que les quiero platicar y demostrar con esta tabla, esta figura, es que también a través de un estudio que se hizo por la Coalición de la Transformación Urbana, se identifica una gran oportunidad por parte de los gobiernos subnacionales para aumentar la ambición climática y, por supuesto, cumplir con los compromisos que se tienen en esta materia. Y sin querer ahondar mucho en este sentido, lo que podemos ver es que hay un gran potencial de reducción de emisiones en el sector de edificios comercial y residencial. Por supuesto, el tema de transporte de pasajeros y de carga es algo también súper útil y súper fundamental para poder avanzar en estas metas. Recordemos que el transporte es la segunda fuente emisora de gases de efecto invernadero, gases y compuestos de efecto invernadero, entonces hay un gran potencial justamente para que las ciudades puedan invertir en infraestructura, en tecnología, en estos temas, y no dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la gestión adecuada de los residuos sólidos. Entonces, esta proyección lo que nos dice es que hacia el 2030 podemos tener una reducción de aproximadamente un 34% de las emisiones que se tenían en 2013 o 2015, y digamos con una tendencia y con una serie de inversiones, esta reducción hacia el 2050 puede aumentar hasta un 87% de esta reducción, ¿no? Entonces vemos que hay una gran oportunidad para avanzar en esto. La siguiente, por favor. Y a manera de reflexión, y con eso termino porque ya me pasé un minutito, la verdad es que creemos e identificamos la necesidad de tener una estrategia de financiamiento climático integral en donde se puedan fundamentar o sustentar, perdón, objetivos que estén basados en evidencia y donde se puedan identificar esta reducción de emisiones y un balance con la adaptación de la misma forma, es decir, que las inversiones vayan como en la misma tendencia, en el mismo sentido. Una arquitectura financiera siempre va a ser útil para poder avanzar hacia eso y tener claridad qué viene de qué presupuesto viene de lo local, qué presupuesto viene de lo federal, qué presupuesto puede venir de lo internacional, y todo eso para poder tener un marco de planeación que facilite la movilización de recursos, la viabilidad de esta movilización para poder hacer frente al cambio climático. Nos demostró la COVID-19 que los sistemas económicos, sociales y naturales que tenemos actualmente son vulnerables a fenómenos como el cambio climático, por supuesto la propia COVID, y que pueden tener este impacto para colapsar la economía global. Y pues bueno, al final de cuentas, la limitación de estos recursos para enfrentar el cambio climático puede restringir cómo van avanzando las agendas de desarrollo en los países, y por supuesto eso hace importante pensarlo de manera integral. Retomo este meme y con eso ahora sí ya terminó, que seguramente han visto por ahí en redes sociales, en donde por supuesto la COVID es un gran problema. Esto ha tenido algunos aspectos vinculados con recesión económica, pero no hay que perder de vista que el gran reto y que puede seguir detonando problemáticas como la ola rosa y la ola azul es por supuesto el cambio climático, ¿no? Entonces es muy, muy importante considerar esto, y con esto termino mi participación. Muchísimas gracias.
Bueno, Saúl, pues muchísimas gracias. Es un panorama muy completo y sobre esta situación que estamos viviendo en cambio climático, sobre los retos que existen, tanto en pues, recursos disponibles que hay para financiar estas acciones, tanto para atender las crisis derivadas de los efectos del cambio climático, pero también para aumentar la ambición en las acciones de mitigación. ¿No? Y todo esto último que mencionas sobre, pues sí, apunta, ¿no? Ya hacia qué se necesita para poder fortalecer las capacidades y el acceso a los recursos a nivel subnacional. Entonces, de verdad que es muy interesante. Muchas gracias. Y pues no te preocupes, vamos unos 2 minutitos atrasados, pero ahorita ya le cedo la palabra a Diana. A Diana Cárdenas de GFLAC, por favor, para que puedas también compartirnos pues, tu punto de vista sobre la integración del cambio climático en las finanzas públicas de América Latina y el Caribe. Así que pues adelante, por Muchísimas favor, gracias. Diana. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Un gusto estar acá con todos ustedes. Gracias por la invitación. En verdad es un placer estar en esta alianza con CCM para este evento. Nada más les pido un favor grande si me pueden dar acceso para compartir la pantalla que lastimosamente me está denegando. Gracias. Perfecto. Y listo. ¿Me pueden confirmar, por favor, que la pueden ver? Sí se puede ver, Diana, solo ahora sí ya está en modo presentación. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, sí, para este seminario les habíamos preparado de nuestro lado un pequeño resumen, ¿no? Comenzando un poco con quién es el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Bueno, el GFLAC es un grupo de varios actores, ¿no? Tenemos muchísimos actores como expertos y expertas, independientes que hacen parte, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un consejo asesor y un equipo coordinador que es el que yo lidero. Y bueno, el alcance de nuestro trabajo, y esto es algo que quiero resaltar antes de entrar en lo esencial, que es mi presentación sobre las iniciativas que ha habido para la integración del cambio climático en los presupuestos públicos. Quería comentarles un poquito esta perspectiva sobre el financiamiento climático del que ya nos habló ahora Saúl y cómo hay que verlo desde diversas perspectivas. Esto porque el concepto es muy amplio, de hecho no está muy bien definido, no hay una definición que esté ya como acordada o validada por todos los actores. Y se ha usado de diferentes maneras también y se ha dado diferentes interpretaciones al término, ¿no? Entonces, es importante saber que hay diversas escalas que intervienen en el tema del financiamiento climático y más ampliamente también el tema de las finanzas sostenibles, que va desde lo global, desde lo internacional y aterriza en lo local, en los territorios, donde es importante que lleguen justamente los recursos para que podamos lograr cumplir con los objetivos climáticos. Es justamente en los territorios donde se juega todo, donde se sienten los impactos y donde debe el financiamiento llegar y tener realmente resultados e impacto. Entonces, contarles que, bueno, el trabajo de GFLAC se ha ido por diferentes ejes. Hemos trabajado, por ejemplo, en temas de revisiones de marco de política, análisis de arreglos institucionales, política pública, marco legal, pero también, y es de lo que les voy a hablar yo un poco más en mi presentación que sigue, es de la integración del cambio climático en los presupuestos nacionales y también un trabajo que se está comenzando ya en lo subnacional. Y esto con un enfoque, ¿no?, en el ciclo del presupuesto con sus respectivas etapas. También considerar que hay un elemento clave, y ya lo mencionó Saúl, que es la parte internacional. Y bueno, muchos de los fondos que recibimos son justamente de fuentes internacionales, vienen en el marco de algunos compromisos internacionales. Por ejemplo, está el tema de la meta de los 100 millones, que lo mencionó Saúl.
y la discusión sobre la nueva meta que viene en 2025, todo en el marco de la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces nosotros también hemos estado en estos procesos, este proceso internacional, y también con un trabajo fuerte a nivel regional para analizar presupuestos públicos y cómo se está integrando en ellos el cambio climático. Esto nada más a manera de una introducción sobre el GFELAC, sobre el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, hacia el final de la presentación también les voy a comentar un poquito más sobre una gran campaña que es nuestro emblema ahora, y sobre el trabajo que estaremos realizando en este año. Bueno, pasando al tema de las iniciativas para la integración del cambio climático en los presupuestos públicos en América Latina, en las finanzas públicas. Quería compartirles nada más un poquito, así como un pantallazo del trabajo que venimos haciendo junto con otros actores con respecto a la integración del ciclo presupuestario con las 4 etapas de planificación estratégica y marco fiscal, de preparación y aprobación del presupuesto, de ejecución del presupuesto, contabilidad, reportería y de control y auditoría. Esto considerando que, bueno, hay diferentes formas de integrar el cambio climático, y de hecho hay un gran trabajo que se está haciendo en todo el mundo y también en la región a nivel nacional para comenzar desde los instrumentos de planificación, con leyes, con planes y demás que están alineados con compromisos internacionales en muchos casos, como es el de las NDCs, de las contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París. Pero también hay otros elementos que son más específicos de los presupuestos, como los análisis de gasto público, institucionalidad climática, que ya se han realizado en varios países de América Latina, las estrategias nacionales de financiamiento climático, que justamente la mencionó Saúl, y que son muy importantes, y algunos otros procesos también que se han realizado a nivel subnacional, tanto en cuanto a política pública, pero también incluso en la parte de otros mecanismos como los bonos verdes, por ejemplo, que ya se han desarrollado a escala subnacional. En cuanto a la fase de preparación y aprobación del presupuesto, solo comentarles que bueno, hay varias iniciativas que se han llevado a cabo. Este tema de la integración del cambio climático en el seguimiento también al presupuesto, con los clasificadores, con marcadores presupuestarios, es algo muy relevante que se está desarrollando cada vez más, y a lo que hemos estado también dando un poco seguimiento para ver qué países, qué iniciativas hay, en qué estado están, cómo están avanzando, y de hecho hemos sido parte de algunos procesos en ese sentido. También en cuanto a la ejecución de presupuesto, la contabilidad y reportería, es importante el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, con los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para financiamiento climático, como en el caso de Colombia, y se está trabajando también ya en otros contextos. Y esto conectado también con el tema de transparencia, que es muy importante también para el trabajo que estamos haciendo nosotros desde el GFELAC. Finalmente, en la última etapa del ciclo presupuestario tenemos el tema de control y auditoría, en el que intervienen algunos elementos, ¿no? Y justamente es tal vez donde estamos nosotros, en esto de la participación y la veeduría ciudadana de cómo se está integrando el cambio climático en las finanzas públicas. Pero también hay otros elementos que entran en la discusión, como la vigilancia parlamentaria, qué se está haciendo, por ejemplo, cuáles son las perspectivas de que haya mejoras en cuanto a transparencia con la implementación del Acuerdo de Escazú. Y en cuanto a los otros mecanismos que también existen en la región, como además de los bonos verdes, está el tema de los impuestos verdes, del costo social del carbono, de canje de deuda por acción climática, que se vienen también llevando a cabo en algunos contextos. Y hay temas transversales también, como la integración o la doble transversalización del cambio climático y los temas de género, ¿no? Y temas de institucionalidad que son muy importantes, y es que hay entidades de coordinación, sus roles y las coaliciones que se ha dado ya desde ministerios de finanzas y otras iniciativas que también comienzan a integrar actores clave como Banca Central. Entonces, eso así como un pantallazo general de toda la complejidad de este tema de la integración del cambio climático en las finanzas públicas y en lo específico en el ciclo presupuestario.
Esto todo a nivel nacional, pero como les mencionaba, hay algunos elementos que también se comienzan a replicar a escala subnacional. Y solo igual dejarles con este pantallazo de un mapeo que estamos trabajando todavía, entonces es como que trabajo en progreso, sobre las iniciativas justo que les mencionaba en relación al ciclo presupuestario y qué países han desarrollado qué hasta el momento. Entonces estamos en este trabajo, estamos contribuyendo con algunos actores y que, bueno, les compartiremos también cuando tengamos resultados finales. Y bueno, solamente para culminar mi presentación, que yo quería que sea muy cortita y como concisa para que podamos también aprovechar tiempo para conversar, para tener una discusión al final y responder a sus preguntas, que es lo que siempre tratamos de promover desde el GFELAC. Quisiera contarles sobre esta campaña grande que les mencionaba al principio, la campaña Finanzas Sostenibles para el Futuro. Esta campaña tiene por objetivo promover la transformación de los sistemas financieros públicos y privados y orientarlos hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, pero esto en un marco de respeto a los derechos humanos indígenas, intergeneracionales, la equidad de género y la vida de las especies y ecosistemas. Eso también en el marco de 3 iniciativas o 3 grandes componentes. Uno, el índice de finanzas sostenibles, que justamente es lo que Sandra Guzmán, nuestra fundadora, va a contarles mucho más a detalle en la siguiente presentación. El Hub de Finanzas Sostenibles, que bueno, es una iniciativa que surgió con la idea de justamente generar capacidad en varios actores y hemos trabajado ya en un programa enfocado en juventud que se lanzó en el año pasado y que bueno, que estaremos también lanzando este año. Y los diálogos de financiamiento climático y sostenible. En ese marco se realizó la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible ya por 3 años. Y bueno, también están algunos otros elementos que son más enfocados en la escala nacional en México. Estaremos también lanzando los diálogos para la descarbonización de la economía mexicana y justamente les contaremos hoy también sobre una iniciativa en ese sentido que va conectada con el tema. Yo me quedo hasta ahí, les agradezco muchísimo nuevamente por la invitación y te doy la palabra, Gaby. Muchísimas gracias, Diana. Pues muy interesante todo esto que comentas, pues y por compartir con nuestra audiencia este panorama, ¿no? De los ciclos presupuestarios y todas las complejidades que lleva, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo, todas esas acciones que ustedes hacen para poder apoyar en la transformación de los sistemas financieros públicos y privados, ¿no? Hacia pues un desarrollo más bajo en emisiones y resiliente al clima. Así que, pues felicidades por todo este trabajo. Es muy interesante. Y pues bueno, ahora sin más le cedo la palabra a Sandra, quien ahondará sobre un tema en particular. Así que, bueno, por favor, Sandra, tienes 15 minutos para tu participación y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Gaby, y un saludo a todas y todos. Es un placer para mí estar aquí en esta sesión con todas y todos ustedes. Y sin más, voy a compartir mi pantalla, esperando que puedan verla. Solo, Gaby, por favor, ¿me puedes confirmar que la están viendo? Ya se ve, ahora estamos esperando que ya se ve en modo presentación. Listo. Listo. Genial. Buenísimo. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación para participar en esta sesión. Yo voy a tener el gusto de comentarles, de compartir con ustedes una iniciativa que lanzamos justamente el año pasado, que es el Índice de Finanzas Sostenibles. Y antes de platicarles más de la herramienta, quiero un poco platicarles de cuál fue la motivación que nos llevó a construirla y justamente parte del escenario en el que nos encontramos a nivel internacional. Como todas y todos ustedes saben, uno de los temas fundamentales es la urgencia de reducir al menos 45% las emisiones globales hacia 2030. Lamentablemente, lo que hemos observado a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son esta serie de medidas que los países han propuesto para reducir emisiones y para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático,
Lo que nos arrojan estas contribuciones nacionales es que no estamos cerca de la reducción del 45% de las emisiones. Por lo tanto, lamentablemente, el escenario en el que nos encontramos como humanidad es en un escenario de más de 3 grados centígrados en contrapartida del escenario del 1.5, que es el que tendríamos que estar persiguiendo. Si quisiéramos realmente hacer frente a la crisis climática, tendríamos que reducir estos 45% para evitar este aumento de 1.5 grados centígrados, y lamentablemente nos encontramos en la senda de los 3 grados centígrados y potencialmente más. ¿Qué es lo que se ha discutido a nivel internacional y que fue una de las piezas clave y más transformadoras de lo que fue el Acuerdo de París? Es que el Acuerdo de París reconoce que para lograr esa transformación en cuanto a la reducción de emisiones, no es solo importante lograr digamos, ese impulso de los sectores, sino tenemos que transformar los sistemas financieros a todos los niveles y hacer, por lo tanto, consistentes los flujos de financiamiento con el desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Y esto es muy importante porque el Acuerdo de París llama no solo a los flujos públicos, sino también a todos los flujos de financiamiento a lograr esta transformación, esta senda de transformación en el marco del desarrollo bajo en emisiones. Pero hay un tema fundamental, y es que a nivel internacional pues no se ha cumplido la meta de transferir 100,000 millones de dólares que se prometió en 2009. Justamente se hablaba de la necesidad de que países desarrollados transfirieran recursos a países en desarrollo por este monto de los 100,000 millones de dólares, y que lamentablemente no se ha cumplido. Pero a lo largo de los últimos años se ha reconocido que estos 100,000 millones de dólares no son suficientes para lograr realmente la transformación que se requiere. Y hoy en día estamos hablando de la necesidad de construir una nueva meta de financiamiento que sobre todo reconozca las necesidades de los países, pero lo que hoy sabemos es que formular esa nueva meta es un gran reto, porque lamentablemente a nivel internacional y sobre todo en los países en desarrollo no se ha logrado cuantificar de manera robusta cuál es el costo de la acción climática en el mundo. Por ejemplo, como ustedes saben, en México se hizo una estimación de las metas de mitigación, cuánto nos cuestan las metas de mitigación, pero no así en materia de adaptación, y además eran estimaciones, digamos, que no incluyen a todos los sectores de la economía. Y por supuesto que hablamos entonces de que para la formulación de una meta tenemos que entender muy bien en dónde estamos parados en cuanto al sistema financiero se refiere. Esto, por supuesto, se complejiza en un contexto de la pandemia, en un contexto en el que hay una crisis de salud, una crisis económica, y por supuesto todo esto hace una gran presión hacia las finanzas públicas de los países en desarrollo. Y por eso tenemos que hablar ya no solo de revisar cuáles son esos flujos de financiamiento que están llegando a nuestros países y cuánto es lo que podemos movilizar a nivel del sector privado, pero tenemos que seguir hablando del saneamiento de nuestras finanzas públicas como parte fundamental de esas transformaciones que tenemos que hacer si queremos realmente combatir el problema de raíz. Y tenemos que hablar entonces de analizar los diferentes ciclos asociados al tema de financiamiento. Y es así que creamos el índice de finanzas sostenibles con la intención de entender cuáles son, queremos monitorear cuál es el estado de los ingresos y de los egresos nacionales e internacionales que están asociados a los temas de cambio climático y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo así no solo qué es lo que se está movilizando de manera positiva, es decir, cuánto se está movilizando para atender el cambio climático, pero un tema fundamental es cuánto se sigue movilizando para actividades que están intensificando el problema. ¿Por qué? Porque si bien los flujos de financiamiento se han, digamos, acelerado, digamos, en los últimos años, aquellos flujos asociados a cambio climático, la realidad es que los flujos de financiamiento que siguen incrementando el problema a través de inversiones en actividades extractivas y producción de combustibles fósiles no se ha reducido. Entonces, tenemos que hablar de una transformación del sistema en su totalidad y no solo de una parte del sistema. Entonces, este índice lo que nos ayuda es a entender cuál es esa, digamos, visión en las diferentes perspectivas e identificar con esto cuáles son esas brechas y cuáles son esas oportunidades que tenemos para invertir. En esta edición aplicamos el índice, vale decir que en la primera edición aplicamos el índice en 21 países de América Latina. En esta segunda edición es importante decirles que tuvimos que sacar a Venezuela del análisis porque no, Venezuela
lamentablemente tiene muy bajos índices de transparencia presupuestal, hablando de temas de transparencia, como lo mencionaba Diana, y lamentablemente este es un tema fundamental cuando queremos hacer análisis robusto de los flujos de financiamiento. El tema de transparencia es un tema muy importante. Entonces, es importante decirles que el índice se compone de dos grandes componentes. Por un lado, el tema de los indicadores, que son de tipo cualitativo. Esto es, explica cuáles son algunos elementos asociados a los países, es decir, características económicas, de políticas, sociales, y el índice también tiene aspectos cuantitativos que les llamamos variables, ¿no? Que son las que realmente estimamos para saber cuáles son esos niveles o esos niveles de finanzas sostenibles. A la parte de los indicadores, por cuestiones de tiempo, no voy a ahondar mucho el día de hoy, porque digamos, me encantará que quienes estén interesados pueda ofrecerles mucha más información. En breve también estaremos presentando el informe completo, pero por cuestiones de tiempo solo comentarles que los indicadores buscan, pues esto, entender cuáles son esas características de los países en materia de política, ambiente, economía, social, porque como pueden ustedes imaginar, la atribución o la asignación presupuestal y así como los ingresos dependen mucho de los tamaños de las economías, pero para nosotros era importante ubicar cuál es, en este caso, cuál es el estado de varios de estos indicadores de los países que son más emisores en América Latina y el Caribe, que es justamente de lo que voy a hablar. Pero en donde me voy a enfocar es justamente en este tema de las variables. Las variables que utilizamos para el índice, o digamos que medimos en el índice, son 4. La primera son los ingresos sostenibles. Esto se refiere a todas esas fuentes de financiamiento, particularmente cooperación y financiamiento desembolsado por fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas al cambio climático. Queremos saber quiénes son esos países que reciben más financiamiento internacional, cuáles son, digamos, y cuál de todo ese monto de financiamiento internacional, cuánto se dedica a cambio climático. Entonces siempre pensamos en la porción que de todo el financiamiento internacional, cuánto se ha dedicado a cambio climático. La segunda variable son los ingresos intensivos en carbono. Esto incluye todos los ingresos por recaudación tributaria y no tributaria que se adquiere a través, por ejemplo, de concesiones o, digamos, de temas asociados a la producción de hidrocarburos, minerales, así como la venta de combustibles. Y nuevamente lo que queremos analizar es cuánto de todos los ingresos que reciben los países, cuál es el porcentaje que se va a temas de, digamos, asociados a actividades intensivas en carbono. La tercera variable son los presupuestos sostenibles. Y esto justamente analiza cuál es el presupuesto que los países asignan de manera etiquetada para la atención de cambio climático, el tema de eficiencia energética, el tema de energía renovable, el tema de atención de desastres. Y nuevamente lo que queremos es saber cuánto del total de los presupuestos que los países asignan, cuánto representa este presupuesto sostenible. Más adelante les voy a platicar de algunas, digamos, complejidades para hacer este tipo de análisis, pero, digamos, elegimos estos sectores que son en temas del análisis presupuestal un poco los más sencillos de encontrar, por ejemplo, a nivel de la caracterización de las actividades. Y la cuarta variable tiene que ver con los presupuestos intensivos en carbono. Lo que queremos saber es que constituya aquel presupuesto que los países en la región siguen asignando a la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales, y el presupuesto que se va a las empresas estatales, en este caso para México, el caso de Pemex, ¿no? ¿Cuánto es lo que del total del presupuesto que asigna un país, cuánto representa este presupuesto intensivo en carbono, desde el punto de vista, digamos, porcentual? Y aquí es donde les voy a presentar los resultados de manera general para que tengamos una reflexión al respecto de esto. Esto que les estoy presentando en este momento es el ranking de ingresos sostenibles, es decir, el recurso que llegó a los países más emisores de la región en materia de por vías internacionales. Y lo que ustedes podrán ver es que México sigue siendo un país en donde se reciben importantes, digamos, recursos asociados a estos temas. Vale decir que, digamos, en cuanto a la representación porcentual, es el 24%, vale decir que este ha venido, digamos, reduciéndose, pero también es importante decirles que, por ejemplo, en muchos países, lo que ustedes ven, por ejemplo, en la raya gris, en muchas ocasiones se refiere a que, por ejemplo, muchos países que sí siguieron recibiendo apoyo internacional
no siempre se asocia, en este caso, obviamente los recursos no siempre se asociaron a cambio climático, ¿no? Puede que los países recibieron otro tipo de apoyos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, pero no necesariamente asociado a cambio climático. Y algo que es importante mencionarles es que estos datos son de fuentes provenientes de los donantes, es decir, es información que los donantes están proveyendo y es una base de datos a la que tuvimos acceso de diferentes fuentes, incluidos países de la OECD, el Fondo Verde del Clima y algunos otros mecanismos. Entonces, esto es en el año 2020. Ahora, déjenme mostrarles cuál es el escenario de los presupuestos sostenibles. Y esto es para presentarles estas dos categorías que podríamos llamar positivas, ¿no? Entonces, lo que ustedes podrán ver es que en cuanto al ranking de presupuestos sostenibles, el país que más gastó, digamos, de manera sostenible del total de su gasto fue Perú, con 1.8% del total de su presupuesto. Y aquí es importante decirles que ningún país de la región sobrepasó el 2% de su asignación presupuestal en temas ambientales. Ven ustedes al caso de México con un balance de 0.08% de su presupuesto global, se fue a temas de los sectores mencionados hace un momento, lo que quiere decir que México, además, la asignación presupuestal a nivel del gobierno central ha ido decayendo en estos temas. Y por supuesto, vamos entonces a analizar el caso de las otras dos variables, que son lo que nosotros llamamos las variables negativas, que se refieren a los ingresos intensivos en carbono y al presupuesto intensivo en carbono. En el caso del ingreso intensivo en carbono, lo que ustedes ven es que el país que más asignó recursos de manera, digamos, más bien, que más recibió recursos por ingresos intensivos en carbono fue Ecuador, con 21.7%, pero ustedes también ven aquí el caso de México como el tercer país con más ingresos, digamos, asociados a la actividad de hidrocarburos y minería, y con el 17%. Esto habla mucho del tipo de economías que tenemos en América Latina. Si bien algunas economías han logrado generar una transformación y reducir su dependencia de este tipo de ingresos, México es un país que sigue dependiendo en buena medida de estos ingresos asociados a actividades intensivas en carbono, lo que quiere decir que hay una de las grandes oportunidades y también una de las grandes barreras para lograr este escenario de descarbonización que queremos alcanzar en México. ¿Y qué pasa con el tema de presupuestos intensivos en carbono? Bueno, como ustedes podrán ver, de la región, Bolivia es el principal país que gasta con su propio dinero 21% de todo su presupuesto, lo gasta el 21% en actividades intensivas en carbono, y México es el segundo país, con 11.7%. Nuevamente, esto habla mucho de la economía de los países y también de las prioridades de asignación presupuestal. No voy a poder ahondar mucho en todos los casos, pero solo quiero mencionarles que, por ejemplo, en el caso de México, 90% del presupuesto del sector energético se va a temas de extracción petrolera, a temas asociados a la producción de hidrocarburos, a diferencia de años pasados, como en 2016, que este presupuesto era menor, estamos hablando de un 60%, ahora estamos hablando de un 90%. Entonces, cuando ponemos todos estos variables, digamos, y digamos la metodología es muy sencilla, cada variable vale un punto, obviamente las variables positivas se suman y las variables negativas se restan, y lo que es importante decirles es que no hay ningún país en la región que tenga un balance en sus finanzas, es decir, no hay un país que tenga finanzas sostenibles en todos los temas. Hay algunos países que están mejorando en algunas variables, como el caso de Perú, que en este año con datos a 2020 ha mejorado, pero hay algunos países que han ido, digamos, en caída en algunas de las perspectivas de análisis. Y este índice lo que nos ha permitido es entender cuál es esa lógica alrededor de todos los diferentes temas asociados al tema de finanzas, porque es muy importante, insisto, decir que no es solo importante analizar la parte presupuestal, sino también la parte de ingresos y por lo tanto entender todo ese ciclo para ver dónde estamos parados y cuáles son esas grandes diferencias.
Y esto solo es para mostrarles, en este caso, cuando nosotros comparamos los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero con los niveles de finanzas sostenibles, podrán observar que, por ejemplo, los países que tienden a ser mayores emisores son los que tienen menos finanzas sostenibles, ¿no? Y esto habla mucho del tipo de economías que tenemos. Y esto solo es para mostrarles el balance de los 2 años que analizamos, 2019-2020, cómo los países han cambiado. Verán ustedes que algunos países han mejorado, algunos países han ido en retroceso. Pero déjenme, por ejemplo, compartirles en el caso de México, digamos, se ha mantenido, digamos, más o menos parejo, pero siempre tendiente hacia finanzas menos sostenibles o muy bajas en cuanto a su sostenibilidad se refiere. Permítanme entonces hacer una reflexión sobre algunas de las recomendaciones y con esto también invitarles y darles a conocer un ejercicio que estamos haciendo para el trabajo a nivel subnacional. En materia de ingresos, es muy, muy importante que tanto los países como los estados y las ciudades y a los diferentes niveles logremos definir mejor cuáles son esas necesidades de inversión sostenible, para que podamos tener una clara película de cuáles son esas acciones que necesitamos para reducir emisiones y reducir la vulnerabilidad. Y sobre todo, en este caso también es muy importante generar mejores mecanismos para la generación de ingresos y asegurar que estos mecanismos sean cada vez más efectivos. En ese sentido, es muy importante crear estrategias nacionales para movilizar finanzas sostenibles y no solo a nivel de los gobiernos centrales, sino también a nivel de los estados, digamos, a nivel subnacional. Y también es importante generar reformas fiscales. Esto que les hablaba de la dependencia de estos recursos para la generación de ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono es un problema para muchos países, pero también se vuelve una oportunidad. ¿Cómo generamos mejores reformas fiscales para transformar y generar, por ejemplo, a nivel subnacional, mejores tipos de impuestos para generar recursos e ingresos que nos ayuden después a invertir en temas mucho más sostenibles? Es muy importante empezar a generar o mejorar, por ejemplo, los impuestos a la intensidad de carbono. Por ejemplo, en México existe un impuesto al carbono que debe revisarse porque no está desincentivando este comportamiento hacia la intensificación de carbono, y lejos de ello, que no se quería, se vio como un ejercicio más de recaudación, que no era el objetivo de este impuesto, por lo tanto hay que revisarlo. Y siempre hay que mantener mejora en temas de transparencia presupuestal, en temas de transparencia fiscal. En materia de presupuesto, es muy importante transversalizar el cambio climático en el presupuesto. Ya decíamos en varios espacios que el cambio climático no es solo un tema ambiental, es un tema que tenemos que empezar a ver desde una perspectiva del sector energético, del sector transporte, del sector residuos y de todos los sectores, y particularmente a nivel de los estados también es muy importante lograr esa internalización del presupuesto del cambio climático en toda la fase presupuestal y en todos los sectores. Y por supuesto es muy importante redireccionar recursos. A veces se habla de la necesidad de tener más recursos, pero no siempre hay una necesidad de tener más recursos, sino mejores recursos también. Y hay que incrementar aquellas inversiones que nos van a permitir realmente esa alineación hacia unas finanzas más sostenibles, identificando cuáles son las finanzas que nos están generando retrasos. Y solo concluiría con la importancia de incrementar la transparencia y el acceso a la información en todos los niveles. Con esto quiero platicarles que a raíz de la aplicación de este índice en estos 20 países de América Latina y el Caribe, lo que vimos es la importancia de traspasar este análisis digamos, a contextos más subnacionales, por lo que estamos en un proceso, en este momento que estamos lanzando una convocatoria para trabajar en un programa de apoyo para la implementación de este índice a nivel subnacional, pero no solo con el objetivo de entender estas brechas, sino también con el objetivo de apoyar a los estados a nivel subnacional en la formulación de estas estrategias estatales de financiamiento climático, entendiendo cuáles son esas fuentes de financiamiento de ingresos y de egresos, así como también entendiendo cuáles son esas fuentes que nos están ayudando a combatir el problema y también esas actividades que nos están generando más problemas relacionados con el cambio climático. Así que nos da mucho gusto estar en este espacio. Sabemos que hay muchas autoridades subnacionales, así como también de otros niveles,
Y lo que nos interesa es invitarles a participar de este programa de asistencia técnica, justamente para apoyar a los estados a la formulación de estas estrategias, y ojalá que México también tenga una estrategia a nivel nacional más asociada a estas finanzas sostenibles, que no solo incluyan una mayor asignación a través, por ejemplo, del bono sostenible, que siempre es muy importante, pero sobre todo a través de la transformación real de las finanzas en todos sus niveles. Así que con esto cerraría, Gaby, para que también Lau nos pueda presentar cuál es el plan de trabajo de este plan, y obviamente invitarles a todas y todos a ser parte. Así les dejo la página de la campaña y del índice por si quieren consultar más información, y disculpen si me tomé un poco más de tiempo. Un abrazo a todas y todos. No, Sandra, muchísimas gracias. Está muy interesante. Además de que está muy interesante, vamos perfecto con el tiempo. Así que, pues bueno, gracias por toda esta pues explicación de un índice que es bastante complejo y muy interesante, y que nos arroja mucha luz sobre lo que tenemos que hacer como México para poder hacer o lograr presupuestos más sostenibles, pero también recaudación o ingresos más sostenibles. Pues muchas gracias. Ahí tenemos muy claro el reto que tenemos que hacer, y a través de los gobiernos subnacionales seguramente se podrá contribuir para este objetivo. Bueno, sin más, ahora vamos a escuchar a Laura Nava, y ella, como ya lo mencionaste, nos va a presentar esta convocatoria para el programa de asistencia técnica sobre finanzas climáticas y sostenibles. Adelante, Laura, por favor. Hola, muchísimas gracias. Me parece que ya ven mi pantalla. Sí, ya la vemos. Adelante, gracias. Pues antes que nada me gustaría agradecer también por este espacio a todas las personas que nos acompañan, a Saúl, Diana y Sandra, por todo lo que nos acaban de compartir. Creo que son temas complejísimos que seguramente nos detendríamos horas, y lo han explicado de una forma muy sencilla, y esperemos que esto aporte a cada uno de ustedes. Como les comentábamos, necesitamos, aunque no estamos cerca, necesitamos ir generando acciones o encontrar estos caminos o herramientas que nos permitan de una forma muy clara visibilizar en dónde o cómo abordamos pues un tema tan complejo, ¿no? Como era el meme de Saúl, a mí me encanta, que precisamente a veces parece que es un mar de problemas todo este tema. Sin embargo, nos interesa generar estas soluciones a partir de, pues, explorar qué es lo que inmediatamente o desde más adentro podemos resolver, ¿no? Por eso estamos, pues el día de hoy abrimos esta convocatoria dirigida principalmente a personas que representen a instituciones como secretarías de finanzas, planeación o medio ambiente de los 32 estados de la República Mexicana, con el objetivo de aportarles este acompañamiento técnico del equipo de GFELAC para analizar la situación actual de sus finanzas, como adecuando este índice de finanzas que, como nos exponía hace un momento Sandra, se ha hecho a nivel regional. Sin embargo, sabemos que también es necesario ubicar cuál es la situación a nivel subnacional. El objetivo es regenerar recomendaciones, ayudarles y aportar para que ustedes como estados puedan alinear pues sus programas o sus actividades con un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Les compartimos cómo pueden participar o cómo pueden aplicar. Súper fácil. Solo necesitamos que nos ayuden llenando un par de este breve formulario, que lo encontrarán en la liga bit.ly _programa IFSMX. Lo vamos a compartir en redes sociales, quizás ahora lo podemos también compartir en el chat del webinario. Son preguntas muy simples, no hay respuestas buenas ni malas, toma 5 minutos de su tiempo, y quisiéramos enfatizar, ahora somos más de 200 personas y sabemos que algunos de ustedes son autoridades estatales, y sabemos cuál es esa responsabilidad que con una corta decisión puede cambiar la vida de muchas personas.
Entonces, como decía Sandra, el objetivo también es construir esta nueva meta hacia donde tenemos que dirigirnos y ayudarles más adelante con algunas de estas recomendaciones a partir de los hallazgos. Les comparto fechas clave para el programa. Empezamos a recibir estas respuestas de su formulario el día de hoy. Cerramos al 11 de marzo de este año, y hacia finales del siguiente mes de marzo les comentaríamos quiénes fueron los estados seleccionados. Cualquier duda o consulta que necesiten puede ser mediante nuestras redes sociales, que en un momento les comparto, o directamente a mi correo, lnava@gfelac.org. Y les cuento así muy brevemente. Consiste este programa aproximadamente en 3 meses de diagnóstico, en el que trabajaríamos en conjunto para entender precisamente con qué datos se cuentan o cómo se pueden generar estos insumos de análisis, para después generar el índice y al final, aproximadamente hacia agosto, compartirles resultados o recomendaciones. Estos tiempos están sujetos a lo largo del desarrollo del programa y también sujetos a la información y la disponibilidad de datos con los que cuente cada uno de los estados seleccionados. Recuerden, hasta el 11 de marzo, ojalá se animen a participar, inviten o compartan también esta convocatoria, y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, en donde vamos a seguir compartiendo más información. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Gaby nuevamente. Muchísimas gracias, Lau. Gracias por explicarnos esta convocatoria, y estoy segura que pues despertará el interés de pues muchos de los asistentes que nos acompañan hoy, y ojalá que se puedan inscribir. Y bueno, tomen en cuenta los tiempos, porque son alrededor de 2 semanas, y no, poquito más de 2 semanas, ¿no? Para que calculen bien sus tiempos. Ahora pasaremos a la siguiente etapa de este seminario. Esta sección del seminario pues busca tener una nueva dinámica de interacción con ustedes, con nuestro público, en donde les haremos otra mini encuesta, ¿no? Entonces, si se pueden volver a meter aquí a Menti y volver a poner el código, o utilizar o escanear el código QR. ¿Sí? Entonces, para que puedan responder a la siguiente pregunta: ¿qué les aportó el seminario? ¿No? Entonces, si pueden empezar a colocar sus respuestas. Van a ser 3 preguntas en total, así que vamos a hacerlo, pues hacerlo un poco breve, ¿no? A ver, las primeras resultados ahí van apareciendo. ¿Les dio curiosidad a algunos? Claridad, soluciones, sobremedición, datos. Va predominando, sí, la palabra conocimiento. Resultados. Aquí apareció un tema que para algunos es novedad, y también de algunos conceptos clave, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, información, conocimiento. Sí, nos da mucho gusto que esto les parezca eso, que sea de interés para ustedes, ¿no? Y sobre todo, también vamos a buscar que estos seminarios, además de interés, puedan ser de utilidad para todas sus actividades, ya sea que estén en la academia o en gobiernos subnacionales o en alguna otra área relacionada con cambio climático. Que bueno, siguiente. Yo creo que podemos pasar ya a la siguiente pregunta. Gracias. ¿Qué les interesaría profundizar en relación a las finanzas? A las finanzas, ok. Bueno, más conceptos clave: fuentes de financiamiento y medios de acceso a financiamiento, mecanismos de reporte y transparencia. ¿Cuál es el camino institucional para proponer la emisión de bonos verdes soberanos a escala de los municipios en México? Bueno, el tema de deuda, ¿no? Es muy importante, y bonos. Finanzas públicas y privadas, fuentes internacionales. Claro, aquí hay todo un mapa de las distintas fuentes que pueden existir
para poder apoyar esta acción climática. Todo. Bueno, requisitos y más fuentes. Se repite mucho. Sí, las fuentes de financiamiento a nivel subnacional. Poder socializar convocatorias para la capacitación y posible financiamiento. Eso es algo en lo que también estamos trabajando dentro de la comunidad. Evaluar al Estado, conceptos económicos y financiamiento a particulares. Muy bien. Formas de acceso asequibles a las localidades. Perfecto, pues creo que las respuestas, todas muy interesantes, van abarcando, ¿no?, distintas partes de todo este rompecabezas del financiamiento climático. Y bueno, tomaremos muy en cuenta sus comentarios. Y más adelante, al cierre de este seminario, vamos a dar unos anuncios que creemos que va a ser de su interés. La siguiente pregunta, por favor. Muy bien. ¿Qué fuentes de financiamiento considera que tienen un mayor potencial para ser aprovechado por su Estado en los próximos años? De las 5 opciones que, bueno, 4 opciones más otro que dimos, predomina financiamiento internacional. Y aquí también, bueno, eso es algo que podemos platicar más adelante en otros seminarios, porque también aquí es como que toda una serie de retos y oportunidades que están surgiendo en los últimos años, ¿no? Del sector privado también predomina y pues después se habla más de cuestiones de recursos federales y por último, curiosamente, se habla sobre recursos propios. Pues bueno, pues da un panorama pues muy completo sobre estas inquietudes o estas percepciones que tienen ustedes y de verdad gracias por compartirnoslas. Bueno, pues pasemos, si les parece bien, ya a la siguiente parte o la última parte de este seminario, que es la sesión de preguntas y comentarios del público. Y ya nos han hecho llegar a lo largo de todas estas presentaciones algunas preguntas muy interesantes. Así que bueno, quisiera pues comenzar con la pregunta que pusieron sobre si México cuenta con una estrategia de financiamiento climático. Esta ya fue respondida en el chat, pero bueno, y también otra pregunta que Saúl ya respondió directamente en el chat y que a lo mejor no sé si quisieras profundizar y que tiene que ver con dónde se puede consultar la base de datos de Hacienda para identificar las inversiones que realiza la CFE en torno a gas natural. No sé si con estas dos podríamos comenzar con algunas respuestas y después hago otro bloque de preguntas. Adelante. Gracias, Gaby. Sí, escribí aquí la respuesta que las gráficas que presentamos están basadas en información pública del presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, del 2020. 2020, 2021, 2019, 2018, si no me equivoco. Entonces, es parte de la información que está en el anexo transversal de mitigación y adaptación al cambio climático, que es un anexo justamente de todo el presupuesto que se aprueba anualmente sobre las finanzas del gobierno federal. Entonces, en la página del PEF, si no me equivoco, tal cual, así lo pueden googlear, ahí aparece esa información. Hay que picarle un poquito y buscar en el presupuesto el anexo en particular, que si no me equivoco es el anexo 16, y a partir de ahí se puede descargar la información. Muchas gracias. Aquí, bueno, la pregunta siguiente, a menos de que Lau, Diana o Sandra quisieran agregar algo, pasaría a la siguiente pregunta. No sé qué opinan. Puedes seguir. Yo traté de responder en el chat, espero haber respondido a todas las dudas. No sé si tal vez San quisiera agregar alguna cosa con respecto a la pregunta que plantearon.
Lo que yo sugeriría, Gaby, si te parece, a lo mejor recoger un número de preguntas, porque tengo varias que he estado viendo y que me gustaría quizá contestar de manera más global. Entonces, no sé si ya tienes algunas seleccionadas o puedo como comentar, me arranco de mi ronco pecho a contestar algunos de los planteamientos. Quizá, si me Adelante. permites, sí. Claro, por Súper. supuesto. Genial. Bueno, primero, muchas gracias por todos sus comentarios. Hay dos temas que me gustaría enfatizar sobre, por ejemplo, algo que mencionaban del famoso anexo transversal de cambio climático. No sé si a lo mejor Lore de Hacienda está por ahí, pero este es un ejercicio que ha sido muy interesante desde la perspectiva de transparencia, en la que se ha buscado justamente que las diferentes secretarías, para el caso de México, que están asociadas o tienen actividades asociadas a cambio climático, puedan reportarlas. Lamentablemente, en la práctica es un anexo que no necesariamente refleja esta realidad digamos, de lo que las diferentes secretarías están haciendo, y por el contrario, en algunos casos se han integrado actividades que realmente no tienen un impacto positivo en cuanto al cambio climático se refiere, y entonces terminamos en un ejercicio que si bien es importante desde el punto de vista de la transparencia, falta robustecerlo y sobre todo hacerlo consistente. ¿Por qué? Porque a veces las personas que reportan este tipo de información no necesariamente están familiarizadas del todo con los procesos de digamos, qué es cambio climático cuando hablamos a nivel presupuestal. Por eso un tema fundamental cuando hacemos análisis presupuestal tiene que ver, y de todo el tema de financiamiento en general, tiene que ver con ese fortalecimiento de las capacidades para identificar qué acciones sí son positivas en cuanto a ayudarnos a la reducción de emisiones y qué actividades definitivamente no lo son y por lo tanto no deberíamos contabilizarlas, ¿no? Entonces creo que el ejercicio sin lugar a dudas ha sido importante, y el anexo transversal desde el punto de vista metodológico se ha ido mejorando y esperemos que siga mejorando para ser cada vez más precisos. Pero justamente a nivel de lo subnacional, y creo que aquí es un llamado importante, a veces creemos que definitivamente se dice, ¿no? Que no hay recurso público que alcance para combatir el cambio climático y todas las demás tareas o pendientes que tenemos, pero creo que uno de los temas fundamentales a nivel subnacional es precisamente entender en dónde está ese recurso, en dónde estamos aplicando esos recursos y hacer un análisis integral de cuáles de esos recursos nos van a ayudar a realmente combatir los problemas de manera integral y cuáles están generando el problema. Y creo que a veces partiendo de eso, esta parte de la redistribución del gasto es un tema muy importante, y a veces la atención del cambio climático significa justamente redistribución del gasto. No se necesita o sea, muchísimo más, a veces es una cuestión de redistribución y de redefinición de prioridades, ¿no? Por ejemplo, a nivel subnacional, un tema clave es el tema de transporte, ¿no? Cómo seguimos incentivando a través de las inversiones públicas, infraestructura que ayude, por ejemplo, a la movilidad no motorizada, cómo ayudamos para que, por ejemplo, cada vez haya más transporte público que reduzca la necesidad de tener vehículos privados, cómo hacemos para invertir en mejores sistemas de manejo de residuos a nivel doméstico, pero sin dejar de lado la posibilidad de que entre mejor gasto hagamos a nivel, digamos, en este caso subnacional, mejor vamos a poder apalancar recursos disponibles a nivel internacional y privado. Y se los digo con un tema que tiene que ver con el proceso de transparencia a nivel internacional. Los donantes o los llamados donantes o digamos, los países responsables de proveer cada vez más financiamiento están buscando mecanismos que sean realmente transformadores, y esto implica el apalancamiento de recursos públicos y privados. Ya no solo se busca esta tradicional forma de las donaciones, sino también de buscar dónde están las inversiones de largo plazo, son en donde el Estado también tiene prioridades. Por eso el presupuesto es tan importante, porque el presupuesto refleja las prioridades de un Estado, de una ciudad, de un municipio, de una alcaldía, de un país. Si no hay dinero para X o Y actividad, quiere decir que no es prioridad, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso la importancia de transformar y de entender y hacer este tipo de diagnósticos para poder entender en dónde estamos. Y yo, bueno, solamente decirles que, bueno, a diferencia de muchos países, México sin lugar a dudas ha mejorado mucho su transparencia presupuestal, sobre todo a nivel del gobierno central, del gobierno federal, y creo que el rol que ha tenido la Secretaría de Hacienda ha sido fundamental para lograr esa mayor transparencia, y se los digo en comparación de otros países que analizamos en el índice, en donde hay muy poca información y demasiado agregada.
pero creo que el reto más grande es justamente lograr esa transparencia y cada vez más apertura de datos a nivel subnacional. Y por eso la invitación de este ejercicio que queremos hacer de la implementación del índice a nivel subnacional es también un método para identificar dónde están esas oportunidades de fortalecimiento desde la visión de la transparencia y que cada vez generemos mejores datos y que eso nos permita tener un mejor proceso para la toma de decisiones, que creo que ese es el core de todo esto. Tenemos más datos y tenemos más datos, sabemos en dónde estamos y sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos llegar, entonces vamos a identificar mejores las brechas. Entonces, por eso les invito encarecidamente a que participen en este programa y que juntas y juntos podamos trabajar en mejorar esos temas desde la visión más estratégica y diciendo que lamentablemente México a nivel nacional no tiene una estrategia de financiamiento climático y sostenible que tendría que tener, pero creo que aquí la oportunidad que tienen los estados es fundamental de transformar acciones sustantivas, sobre todo en sectores críticos, ¿no? Transporte, residuos y otros. Así que solamente eso, Gaby, y muchas gracias. Excelente, gracias, Sandra. Pues bueno, justo ya empezaste a delinear algunos de estos factores de éxito, ¿no? Como para poder contar con finanzas más sostenibles. A lo mejor más desde el punto de vista de los datos, de la transparencia, pero ¿qué otros elementos consideras que deben existir a nivel subnacional para que pueda consolidarse, aumentar los recursos para la acción climática y, por supuesto, poder financiar proyectos orientados a este objetivo? Claro que sí. Hay dos niveles, digamos, de la conversación que creo que son fundamentales. Y el primero de ellos es justamente la definición de las prioridades sectoriales. Yo creo que uno de los temas que nos ha fallado mucho, y lo mencionaba hace un momento, tiene que ver en entender cuáles son esas prioridades sectoriales, trabajar mucho en el entendimiento de las necesidades sectoriales. Por ejemplo, si queremos reducir emisiones de metano asociados a residuos, ¿cuál es la realidad del sector residuos? ¿Cuáles son los actores involucrados en el sector? ¿Cuáles son el tipo de políticas que existen, no solo a nivel, digamos, de la parte, digamos, más de política, sino también regulatoria? Y en función de eso, determinar cuáles son esas necesidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo, que creo que eso es lo que nos ha fallado mucho en la planeación en México. A veces tenemos esta planeación de visión de muy largo plazo o de muy corto plazo, ¿no? Y no tenemos estas fases digamos, de entendimiento y entender con esto cuáles son el tipo de mecanismos financieros que nos ayudan en las diferentes etapas, porque los mecanismos de financiamiento son muy diferentes y nos van a ayudar en función de la necesidad de cada uno de los sectores y en función de la necesidad de las inversiones en esos diferentes tiempos, ¿no? Y creo que yo señalaría que sí es muy importante la parte de los arreglos institucionales, es decir, cada vez más es importante tener este tipo de colaboraciones. Por ejemplo, sé que en muchos estados están las comisiones intersecretariales, ¿no? de cambio climático, en donde participan diferentes entidades, tanto de ambiente como de finanzas, como de transporte, de energía, y creo que ese tipo de arreglos institucionales hace de la evaluación algo mucho más asertivo y certero. ¿Por qué? Porque entender, digamos, la planeación en colectivo permite identificar mejor cuáles son esas, digamos, esas necesidades. Y yo les invitaría como a estudiar los diferentes, insisto, diferentes niveles de financiamiento y los diferentes instrumentos, no solo de financiamiento tipo presupuesto o fuentes internacionales, pero también digamos, analizar esas fuentes innovadoras como estos impuestos, ¿no? Políticas fiscales que nos ayuden a atacar diferentes niveles. Y solo decirles que no hay una sola fuente que pueda cubrirlo todo. Eso se los puedo asegurar, y de ahí la importancia de tener estrategias con esta diversidad de instrumentos que atiendan esas prioridades y esas necesidades según se requieran. Entonces, por eso la intención y el deseo de que sean estrategias, ¿no? Hay que hacer estrategias integrales de finanzas climáticas y sostenibles. Gracias, muchas gracias, Sandra. Saúl, Diana, Lau, ¿quisieran agregar algo? Bueno, si no. ¿No? Ok, perfecto, gracias. Sí, es muy completo también ya la respuesta de Sandra. Bueno, pues
de verdad que aquí hay muchos comentarios en donde pues entiendo que hay preguntas específicas, pero creo que alguno de lo que, bueno, mucho de lo que se pregunta aquí ya está, ya lo tocaste de alguna u otra manera, Sandra. Yo creo que, pues, digo, podríamos a lo mejor, aquí son algunas preguntas que tienen que ver ya más con contribuciones, el rol del papel, digo, el rol del gobierno federal, sobre, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, que son atribuibles a las acciones del gobierno federal. Esta es una última pregunta. Y, bueno, claro, en caso de ser un porcentaje alto comparado con las otras, no debería estar ahí nuestra principal acción climática como país. ¿Qué tanto pudiéramos, no sé si estoy haciendo un ejercicio como para tratar de ahondar sobre esta pregunta? O sea, ¿qué tanto pueden contribuir las acciones subnacionales con los objetivos de México como país? Y en esta materia, pues ya el financiamiento, ¿cómo entra en esto? Igual empiezo, si quieren, y voy a vincularlo con alguna de las preguntas que también estaba puesta por acá, que tiene que ver con los inventarios, ¿no? Creo que una gran herramienta que se tiene en los países para conocer los perfiles de emisiones, por supuesto, son los inventarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Con base en esos inventarios puedes identificar, por ejemplo, que el sector de energía es el mayor emisor, seguido por el sector de transporte. Y entonces, cuando ves ese tipo de análisis, identificas que, por supuesto, el gobierno federal puede tener una gran incidencia en la reducción de emisiones si avanzamos hacia la generación de energía a través de fuentes limpias, ¿no? Y, por supuesto, eso tendría un gran impacto, no solamente, digamos, a nivel federal, sino, por supuesto, a nivel estatal y municipal, puesto que la energía la usamos todos en los diferentes niveles en México. Pero también, por ejemplo, pensando en que el segundo sector es el transporte y que las atribuciones del transporte están muy específicas en los gobiernos estatales y municipales, existe ahí también un área de oportunidad enorme, ¿no? Entonces, conociendo este tipo de perfiles, claramente permite conocer y diseñar estrategias o acciones que puedan dirigirse a atacar precisamente en donde están esas emisiones. Pero también pensando en el tema de adaptación, por ejemplo, yo platicaba al inicio de las inversiones que se requieren, por ejemplo, para atender algunos desastres naturales o el costo de infraestructura estratégica para minimizar justamente esos impactos, ¿no? Que también es cosa que podemos ir trabajando desde la federación, por supuesto, pero desde los municipios, los estados, también hay una gran área de oportunidad para que justamente esas inversiones de infraestructura sean más enfocadas hacia infraestructura verde y no necesariamente hacia la gris, pensando justamente en todos los beneficios sociales y económicos que conlleva esto. Entonces, por ahí me iría, Gaby. Excelente, muchas gracias, Saúl. Bueno, Sandra, Diana tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a tomarla yo, dejarle descansar un ratito a San. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Eso refleja que ha habido mucho interés y también por la amplísima participación que hemos tenido. Realmente ha sido muy lindo poder ver a tanta gente conectada con nosotros. Quería solamente hacer una aclaración y en honor al tiempo, no me voy a extender porque creo que San fue muy completa en sus respuestas, porque ha habido una pregunta recurrente sobre el tema de la participación de los municipios y sí, y queremos aclarar que la respuesta es sí, un gran sí. Claro que hay algunos factores que nosotros tenemos que considerar para el análisis y para el proceso de selección, entonces les pedimos que respondan así con absoluta franqueza en todas las preguntas y será con muchísimo gusto nosotros vamos a responder, evaluar y ver la posibilidad de trabajar también a nivel municipal. Entonces nada más esa aclaración y adelante, San. Gracias, Diane, Gaby. Rápidamente y quizá más en un sentido complementario a lo que mencionaba Saúl, creo que aquí no hay que perder de vista, como bien mencionan en su pregunta, sí hay muchas, digamos, atribuciones en lo federal, pero creo que parte fundamental que también es, no solo por las atribuciones, por ejemplo, a nivel sectorial que le corresponden a los estados y a los municipios, por ejemplo, en temas de transporte, basura, como ya lo mencionaba Saúl, pero creo que hay un tema que tiene que ver con la generación de incentivos
hay muchos temas que si bien a nivel federal no, digamos, no se están movilizando por diferentes situaciones de política, creo que uno de los temas es cómo logramos generar esos incentivos que realmente logren, por ejemplo, ayudar a que los estados y los municipios detonen ciertos procesos. Por ejemplo, últimamente se habla mucho de estas reformas fiscales a nivel de los estados para poder generar sus propios mecanismos de recaudación. Por ejemplo, por ahí hablaban el tema de los parquímetros, cosas que se han utilizado para hacer recaudación a nivel de lo subnacional. Y creo que en el caso de México hay muchas buenas prácticas para identificar esos niveles de recaudación que parecieran menores, pero no lo son cuando se habla, por ejemplo, de recaudación de este tipo, por ejemplo, para invertir en infraestructura de ciclista o, por ejemplo, para invertir en tecnologías de absorción de metano para generación de electricidad a nivel más local. Digamos, hay muchísimos focos en donde la inversión puede hacerse y también puede llevarse a cabo a través, por ejemplo, de ciertos procesos o ciertos incentivos que se pueden detonar a nivel de la federación, pero incluso si eso no sucediera, hay muchas cosas que los estados sí que pueden seguir haciendo, vamos a ponerlo así, e incluso en ausencia del gobierno federal, lo que no quiere decir que el gobierno federal no tiene que jugar un rol importante y siempre lo va a tener que hacer, y creo que es ahí en donde está la situación. Cada uno de los actores tiene un rol muy importante que jugar, pero en el caso de los estados subnacionales, municipios, y hay muchas cosas que pueden hacer, aún si la federación no lo hiciese. Y creo que hay muchas estas buenas prácticas que creo que es un ejercicio que se puede seguir poniendo en marcha. Y solo quizá como en un planteamiento más, digamos, en el corto, más bien en el mediano plazo, vamos a estar compartiéndoles también una posibilidad de trabajar más de cerca, por ejemplo, trayendo estas buenas prácticas que esperamos también seguir detonando en este aprendizaje que tendremos con los estados y con los municipios seleccionados en este programa digamos, de asistencia técnica, que esperamos compartirles a todas y todos, ¿no? Entonces creo que esta es parte fundamental de ir aprendiendo, digamos, de cómo hacer que este trabajo se movilice a ese nivel, seguir aprendiendo de lo que funciona y de lo que puede funcionar, y compartirlo con todas y todos ustedes, esperando que cada vez más estados, cada vez más municipios puedan lanzar sus propias iniciativas y que no tengan, digamos, ese tope a veces ante la ausencia de un estado fortalecido a nivel, digamos, federal en estos temas, ¿no? Entonces, de ahí nuestro interés y pues nuestro compromiso de apoyar en todas las actividades, y pues solamente me queda felicitarles a la comunidad, Gaby, Saúl, y a todas y todos, y agradecerles también por estar en esta sesión y quedar sumamente a la disposición y reinvitarles a la aplicación de este plan, y ojalá tengamos la oportunidad de colaborar muy de la mano en estos próximos semanas, meses y potencialmente años. Así que muchísimas gracias por su invitación. Al contrario, Sandra, Laura, Diana, les agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación y pues bueno, ojalá que sea la primera de muchas actividades que hagamos en conjunto. Pero bueno, ya es hora de cerrar porque estamos sobre el límite de la hora, y por favor les quiero pedir que en la medida de lo posible no se vayan porque tenemos varios anuncios también importantes que compartirles. Los voy a hacer muy rápidamente. Y lo primero es invitarles a participar en la convocatoria, bueno, que ya se habló. Yo creo que nos podemos seguir al siguiente punto, por favor. Ok, esta es otra convocatoria que tiene que ver con el acelerador de rutas de descarbonización. La convocatoria está abierta actualmente y está dirigida a equipos de 2 a 5 personas conformadas por funcionarios públicos estatales. Ahí pueden encontrar el link, o también en la página web se encuentra el enlace para poder registrarse. Así que, por favor, anímense, va a ser muy interesante. Es un curso o un acelerador que dura pues desde abril y termina en junio, y creemos que puede ser de gran relevancia para fortalecer la acción climática en los estados. Después también les recordamos que el próximo miércoles 16 de marzo, igual a la misma hora, tendremos el siguiente seminario. En esta ocasión el tema será la implementación de la perspectiva de género en la acción climática.
También ahí en el enlace pueden ustedes registrarse y también en nuestra página web. Siguiente, por favor. Bueno, aquí encontrarán, por favor, si se pudieran meter, van a encontrar una última encuesta de unas 4 preguntas nada más, en donde si pueden, les agradeceríamos muchísimo que nos den su opinión sobre los contenidos de este seminario. Y el último anuncio es que si les interesan estos temas de financiamiento, en mayo pensamos tener una serie de seminarios específicamente dedicados a este tema. Así que, bueno, va a ser Mayo Verde o Mayo de Financiamiento. Y pues bueno, ya por último, pues les quiero agradecer nuevamente a las y el panelista por sus excelentes participaciones. Por supuesto a Jefe LAC y a todas las personas que nos siguieron esta mañana y por todas sus preguntas y su amplia participación. Así que bueno, les recordamos que pueden consultar la grabación de este seminario y de los seminarios anteriores en nuestra página web de la comunidad y los esperamos con muchísimo gusto en los próximos seminarios y en los próximos eventos de la comunidad climática mexicana. Que tengan un excelente día.